Buenos días, compañeros de hermenéutica. El día de hoy a mi compañera Camila García y a mí, Laura Alzate, nos toca hablar acerca de la interpretación constitucional. Empezaré hablando de los autores Savigny y Hierrin. Savigny decía que la interpretación solo constaba de los 4 elementos: el lógico, el histórico, el sistemático, pero Hierrin criticaba mucho a Savigny, ya que decía que la ley no se podía interpretar solamente textualmente, o sea, no podríamos estar tan arraigados a la ley escrita. Pasando al tema de la interpretación constitucional en Colombia, desde 1991 se creó la acción de tutela que le permitió a los jueces hacer interpretación constitucional, ya que anteriormente los jueces colombianos solamente podían hacer Las dos técnicas que llegaron con la acción de tutela en 1991 fue la técnica del test y la técnica del precedente. Estas dos técnicas le ayudaron a los jueces a interpretar, ya teniendo en cuenta las decisiones. El método de interpretación constitucional consiste en que se debe interpretar la constitución política conforme a lo que está escrito, es decir, no cambiar su literalidad, interpretarla según lo que dice. Bueno, y les voy a contar que en este método de interpretación constitucional algunos autores hacen una distinción entre regla y principio, y voy a leer lo siguiente. La regla son pues las normas que típicamente se encuentran en los códigos de derecho común. La regla requerirá aparentemente poca interpretación, ya que el juez solo tendría la obligación de subsumir hechos en la regla para aplicar la consecuencia a los principios. En cambio, son normas jurídicas en lenguaje moral. Por ejemplo, el derecho constitucional está conformado de principios, por lo tanto se debe respetar la literalidad de todas las normas que se encuentran en la Constitución. Otro método de interpretación constitucional se llama historicismo y originalismo. Esto consiste en que se estudian los motivos o las razones por las cuales se creó la Constitución. Este método de interpretación constitucional no es útil en Colombia, pero sí en los Estados Unidos. Para los jueces colombianos es difícil investigar la historia de la constituyente de 1991. Por este motivo es que los jueces casi nunca utilizan este método de interpretación. Se le olvidó Miss Worldwide que los besos más humildes le borraron de la piel el Chanel. Yandel. Yo no reclamo nada, eso quedó en el ayer. Agradecer. Buenas tardes, ahora vamos con la interpretación sistemática y finalista. Esta se le denomina a la técnica mediante la cual la aplicación de cualquier texto legal requiere una previa identificación del propósito o valor que la norma busca. Es más, la aplicación formalista del texto debe ceder ante el propósito cuando por alguna circunstancia el texto parezca llevar a resultados contrarios a los que conduciría el fin normativo. Este propósito o valor en general no se refiere a la noción de intención del legislador, que es usualmente uno de los arbitrios de la interpretación que hemos llamado originalista, sino al propósito o valor objetivo y contemporáneo. El principal expositor de este método es Rudolf von Hierrin, quien indicaba que los métodos de Savigny eran excesivamente conceptualistas y quedaban siempre pospuestos a operaciones. Supóngase que una regla municipal prohíbe la entrada de vehículos en el parque. Empieza a hacer rondas en motocicletas. 2. Que ocasionalmente entran ambulancias a recoger a pacientes enfermos. 3. Que los niños juegan en el parque con sus juguetes motorizados. ¿A quién se ha de imponer la multa? O una lectura textualista de vehículo a todos. Este resultado, sin embargo, parecería injusto y probablemente contrario a la norma, porque el texto de la norma arguye el finalista no es nada sin consideración del fin o valor que la norma protege. Como se ve en el ejemplo, a veces algunos fines o propósitos pueden ser confluyentes, como en el caso de seguridad y tranquilidad, pero a veces pueden ser excluyentes, como en el caso de seguridad de los pacientes y conservación ecológica absoluta. La Corte insiste en que el fin objetivo o propósito fundamental de la Constitución colombiana es lograr un Estado social de derecho, entendido como la obligación de interpretar los derechos fundamentales como principios que condujeran a una creciente igualación social mediante la redistribución de recursos y oportunidades. La interpretación sistemática consiste pues en la identificación de una o varias normas, fines, valores o principios constitucionales que tienen mayor abstracción
y en los que se plasma objetivos morales y políticos de signo más universal y consuetudinario. Ejemplos de interpretación sistemática y finalista son aquellos que llevaron a la Corte Constitucional a, primero, refutar las tesis formalistas según la cual los derechos fundamentales tutelables eran solo aquellos que estaban dentro del capítulo 1, título 2 de la Constitución Política. Segundo, a negar que la mera existencia de acción judicial impidiera la interposición de la acción de tutela, exigiendo en cambio que dicha acción fuera idónea y efectiva. Siguiente, vamos con los métodos conflictivistas de interpretación. Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX empieza a surgir y a ganar conciencia explícita una nueva forma de entender la interpretación del derecho. Vamos a llamar conflictivista, ya que se entiende la interpretación del derecho dentro del marco de una teoría de los conflictos. Detrás de la norma hay un mínimo conflicto bilateral de intereses. Así, la noción de fin solo muestra el interés que ha prevalecido en la formación de la norma, pero para captar la fuerza expansiva de esta norma no hay que ver exclusivamente el resultado, o sea, el fin, sino la relación conflictiva de intereses que hay en su trasfondo. Esta verdad es válida para todos los casos sin excepción. Así, el reconocimiento del derecho de autor a una nueva obra intelectual o a la concesión de la presente patente a un nuevo invento rechaza y perjudica los intereses de los concurrentes o de los ulteriores inventores. El fin de toda ley tributaria es procurar medios para la comunidad, pero la peculiaridad de una cualquiera de estas leyes resulta de la consideración que preste al contribuyente. De aquí que no sea suficiente la jurisprudencia finalista de Yerín. La Corte Constitucional en Colombia utiliza test de razonabilidad para analizar la constitucionalidad de legislación que restrinja los derechos fundamentales en casos que se relacionen con la garantía de igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y frente a estados de excepción. Está la armonización concreta para medir el peso específico de dos derechos constitucionales en conflicto y determinar cuál de ellos debe predominar. En síntesis, el test que utiliza la Corte Constitucional en nuestro país son: el test de razonabilidad se utiliza para examinar la violación genérica de cualquier derecho constitucional, y el test de igualdad se usa para la revisión de actos públicos o privados que se distinguen entre personas en aras de controlar las violaciones. Una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable. Ponderación concreta sirve para el balanceo de derechos fundamentales que entran en conflicto. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Muchas gracias, compañeros, esto es todo por hoy. Un especial agradecimiento al profesor Carlos Ignacio Hall y a todos nuestros compañeros de curso de hermenéutica.